I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y pues vamos a culminar con el último tema de su libro, que son razones trigonométricas de ángulos agudos 2, ya la segunda parte de razones trigonométricas. Para ello vamos a recordar pues lo que hemos trabajado en la clase pasada, que son las razones, ¿no? Las 6 razones trigonométricas. Entonces veamos el triángulo rectángulo, ustedes ya lo conocen, sus elementos, en este caso el C viene a ser el lado más grande, conocido como la hipotenusa, ¿no? Le colocamos H de hipotenusa, es el lado que se lo pone al ángulo de 90 grados. Tenemos pues al lado que se lo pone al ángulo teta, en este caso la minúscula, que lleva como nombre pues cateto opuesto, CO, ahí está, cateto opuesto. Y el último lado, jóvenes, que está al costado del ángulo, que es B minúscula, se le conoce como cateto adyacente, ¿no? CA, ahí está, muy bien. Listo, habíamos visto también qué cosa, las definiciones, ¿no? A ver, el seno, jóvenes, de un ángulo teta, en este caso de referencia el ángulo teta, pues se definía como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso el A sobre el C, ¿no? A sobre C. Luego el coseno, habíamos visto que por definición era cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el adyacente es B y la hipotenusa es C, ¿no? Sería B sobre C. La tangente del ángulo teta se definía como coca, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? En este caso A sobre B. ¿Sí? Es suficiente recordar las 3 primeras porque te había dicho que las otras 3 eran sus inversas, ¿no? En este caso la cotangente era la inversa de la tangente, ¿no? Si acá era coca, acá era caco, ¿no? Por consiguiente, si acá es A sobre B, acá es B sobre A. Luego tenemos la secante, que era la inversa de del coseno, y en este caso pues si acá era cateto adyacente sobre hipotenusa, acá era hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Si acá es B sobre C, acá es C sobre B. Y por último teníamos qué cosa, la inversa del seno. ¿Quién es la inversa del seno? Es la cosecante, ¿no? En este caso, si acá era cateto opuesto sobre hipotenusa, acá era hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Por consiguiente era C sobre A. ¿Ya, chicos? Hay que recordar estas 6 razones trigonométricas porque el día de hoy vamos a hacer ejercicios con respecto a estas razones. ¿Ya? Bien, continuamos. Vamos a ver entonces una pequeña observación de las razones trigonométricas. A ver, como las razones trigonométricas solo dependen de la medida de un ángulo, si conocemos el valor de una de ellas, las restantes pueden calcularse construyendo un triángulo rectángulo. A ver, me explico, jóvenes, a qué se refiere esta nota. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo por acá un triángulo rectángulo, ahí está, tenemos un triángulo rectángulo, si vamos a suponer que mida pues alfa, no sé, si me ocurre que mida alfa, y esto que valga A y esto que valga B, ¿ya? Si yo le sigo extendiendo esto, lo sigo extendiendo, y esto de acá también lo sigo extendiendo, entonces acá voy a formar otro triángulo, mira, más grande, ¿no? Pero el ángulo es el mismo, el ángulo es el mismo. Vamos a suponer que esto valga M, y todo esto valga N. ¿Sí? Esto yo lo puedo seguir extendiendo inclusive, ¿no? Yo puedo decir acá que la tangente, mira, yo puedo decir acá que la tangente de alfa, la tangente del ángulo alfa, para el triángulo pequeñito es A sobre B, ¿no? Es A sobre B. Y para el grande sería ¿quién? M sobre N, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, mira, si te das cuenta, jóvenes, no interesa pues las medidas, mira, las medidas de los lados. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Es decir, la razón trigonométrica, pues en este caso solamente depende de ¿quién? Depende del ángulo. A eso se refiere, jóvenes, con esta nota, ¿ya? Que las razones trigonométricas no dependen de la medida de su lado, sino depende del ángulo, ¿no? Si el ángulo es el mismo, automáticamente pues siempre va a ser la misma razón. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces veamos un ejemplo, a ver, más explicativo con respecto a eso. Calcula el coseno de alfa si el seno de alfa vale 0,6, mira. Entonces ya te dio qué cosa, ya te dio una razón trigonométrica, en este caso es el seno, ¿no? Que vale 0,6. Dice que alfa es agudo, o sea que lo puedes dibujar en un triángulo rectángulo. Entonces me está pidiendo qué cosa, el coseno. Entonces veamos la resolución. Ponemos acá resolución y digo, no, mi dato es seno de alfa vale 0,6.
Pero yo sé que 0,6 es 6 entre 10, pues, ¿no? ¿Sí? Lógica, chicos, recuerda que 0,a era, pues, por propiedad es a sobre 10, ¿no? Eso es, ya jóvenes, aritmética. Entonces acá 0,6 sería 6 entre 10. Entonces podemos nosotros ahí simplificar, ¿no? Mitad, mitad, me quedaría por lo tanto seno de alfa 3/5. Ahora, como me dice que alfa es agudo, entonces yo lo puedo colocar ese ángulo en un triángulo rectángulo. Pero ten en cuenta que el seno de alfa es 3 sobre 5, o sea, es 3 por algo y 5 por algo. Entonces lo puedo agregar una constante acá, una con 3 por acá, y acá sería 5 por acá. Ahora si dibujamos el triángulo rectángulo y colocamos el ángulo alfa. Puede ser arriba, puede ser hacia abajo, ¿no? En cualquier lugar. Pero en este caso tiene que ser un ángulo agudo. Colocamos acá abajo el ángulo alfa y yo digo que el seno, ¿qué cosa es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto valdrá el cateto opuesto? Vale 3K, le ponemos 3K. Y la hipotenusa es el que se lo pone a 90 grados, que viene a ser ¿cuánto? 5K. Ahí está. Muy bien, ya colocaste los lados, ¿no? Entonces, como me está pidiendo el coseno del ángulo alfa, necesito, ¿qué cosa? Cateto adyacente, porque ten en cuenta que el coseno por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ya tienes la hipotenusa que vale 5K, solamente aquí te falta el cateto adyacente. ¿Cómo lo calculas? Con el teorema de Pitágoras. Entonces digo lo siguiente, le coloco X y digo, pues aplicando el teorema de Pitágoras sería 5K elevado al cuadrado más 3K igual a 3K al cuadrado más 100 X elevado al cuadrado, ¿no? Esto ya ustedes manejan el teorema de Pitágoras. Bueno, este 5 al cuadrado sería 25 y 25K al cuadrado, ¿no? Ahí está, acá sería 9K al cuadrado, acá sería X al cuadrado. Este 9K al cuadrado pasas a restar, me quedaría 16 veces K al cuadrado, igual a X al cuadrado. Este 2 pasa como raíz, entonces me queda la raíz cuadrada de 16K al cuadrado igual a X. Y chicos, esta raíz ingresa al 16 y también ingresa acá al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de K al cuadrado es K. Entonces 4K sería el valor de X. Ya, muy bien, pero ahí no termina el problema. Ojo, ten en cuenta que X vale 4K. Pero ahí me está pidiendo el coseno. Entonces digo coseno de alfa me piden, y yo sé que el coseno por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? X. ¿Y X cuánto vale? 4K. ¿Quién es la hipotenusa? 5K. Entonces sería pues 4K entre 5K, ¿no? Bueno, se va la constante K. Y por lo tanto el valor del coseno de alfa sería ¿cuánto? 4. Entonces esa sería la respuesta para la pregunta o para el ejemplo número 1. ¿Ya? De esa manera vas a desarrollar los ejercicios. Muy bien, veamos entonces tu práctica dirigida de forma inmediata. Mira. Tenemos el primer ejercicio, dice calcula la tangente de alfa si el seno de alfa es igual a 8 sobre 17. Y alfa es agudo. Se parece al ejemplo, jóvenes. Veamos entonces, copias el dato que el seno de alfa vale 8 sobre 17. Y yo puedo decir pues que este es un 8 por una constante y 17 por una constante, ¿no? Le colocamos una constante y acá también una constante. En un primer momento, jóvenes, no va a ser necesario, pero hay problemas que sí, porque te van a pedir perímetro, ¿ya? Vas a ver por qué se le coloca la constante K. Muy bien, 8K y este K. Entonces construyes el triángulo, rectángulo, colocas el ángulo alfa, ahí está. Yo sé que por definición el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, recuerda, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 8K. Entonces el cateto opuesto va acá, 8K. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, el lado más grande, que se lo pone a 90, sería ¿cuánto? 17K. Y como me está pidiendo la tangente, yo sé que la tangente es coca, recuerda, la tangente es coca, entonces ¿tienes el cateto opuesto? Sí, sí tengo el cateto opuesto, te falta ¿quién? El cateto adyacente. ¿Y cómo la calculamos? Con el teorema de Pitágoras. Colocas una variable X y digo lo siguiente, ¿no? Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa eleva al cuadrado, sería así. Luego los dos catetos, ¿no? 8K al cuadrado más X al cuadrado. Bueno, 17K elevado al cuadrado, 17 por 17, jóvenes, y K por K, ¿no? Sería 289K al cuadrado. Acá 8 al cuadrado 64K al cuadrado, ¿no? Más X al cuadrado. Esto de acá pasa a restar. 289 menos 64 sería 225K al cuadrado. Igual a X al cuadrado, esto pasa como raíz, y acá me quedaría la raíz cuadrada de 225K al cuadrado. Igual a X, bueno, acá la raíz cuadrada de 225 es 15, y la raíz cuadrada de K al cuadrado es K, ¿no? Sería 15K el valor de X.
Ahí no termina el problema porque me están pidiendo la tangente. Y la tangente, jóvenes, por definición, yo sé que es coca, está acá, ¿no? Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? 8K. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es X. ¿X cuánto vale? 15K, ¿no? Bueno, se va la constante K. Por lo tanto, jóvenes, la tangente, ¿no? La tangente del ángulo alfa sería, pues, ¿cuánto? 8 sobre 15, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta, entonces, para la pregunta número 1. Continuamos con el problema número 2. En el problema número 2, ¿qué me dice? A ver, si la cotangente del ángulo θ vale 0,222, así, jóvenes, de manera indefinida, ¿no? Y θ es agudo, calcula el valor de m, que es raíz cuadrada de 85 multiplicado por el seno del ángulo θ más el coseno del ángulo θ. Muy bien, resolución. Veamos entonces. El dato es cotangente de θ igual a 0,2222, ¿no? A ver, chicos, hay que recordar esto de acá, que esto nos refiere pues al tema de números decimales, en este caso aritmética, ¿no? 0,222, jóvenes, es periódico puro, ¿no? Periódico puro, y eso se representaba de la siguiente manera, ¿no? Era el 2 que se repetía, colocabas en el numerador y colocabas un 9, ¿no? Cada vez que yo tenía un periódico puro, el número que repite va arriba y se divide sobre 9. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Continuamos. Digo lo siguiente, le ponemos una constante K, ya saben, le ponemos, acá sería cotangente igual a 2 sobre 9, le ponemos una constante K, una constante K. Armamos nuestro triángulo, el ángulo lo colocamos acá, de referencia, puede ser acá abajo o si no arriba, le he puesto acá abajo. Yo sé que la cotangente por definición es caco, ¿no? Sería 2K adyacente y el opuesto 9K, entonces sería así, ¿no? 2K y acá sería 9K, ¿no? Muy bien, como me está pidiendo, jóvenes, acá mira, de referencia el seno y el coseno, entonces necesito la hipotenusa. ¿Y cómo lo calculamos? Con el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Bueno, le colocamos el valor de x, aplicas Pitágoras y digo lo siguiente, x al cuadrado es igual a ¿quién? A 9k al cuadrado más 9k al cuadrado, ¿no? Acá sería x al cuadrado, acá sería 81k al cuadrado más 4k al cuadrado. X al cuadrado sumas, sería 85k al cuadrado, pasas como raíz, por lo tanto el valor de x vale la raíz cuadrada de 85 por k al cuadrado. Sacando la raíz ingresa al 85, luego ingresa a k al cuadrado. Me quedaría raíz cuadrada de 85 por k. Ya, muy bien. Ahora sí veamos a los que nos piden. Nos están pidiendo, jóvenes, el valor de m. Ahí está. Entonces digo, m es raíz de 85 por toda esta expresión. A ver, recuerda. El seno, jóvenes, era ¿qué cosa? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Recuerda eso, por favor. Y el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, pregunta, ¿quién es el cateto opuesto, jóvenes, para el ángulo θ? Ahí está acá, mira, es 9k. ¿Y quién es la hipotenusa? Es x, pero x ¿cuánto te vale? Raíz cuadrada de 85 por k. Entonces colocamos, bueno, ahí está, 9k sobre la raíz cuadrada de 85 por k. Más el coseno, que viene a ser el cateto adyacente, que vale 2k, y la hipotenusa es el mismo, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes, acá podemos sumar 9k más 2k sería 11k. Ten en cuenta que son fracciones homogéneas y se coloca el mismo denominador. Muy bien, acá puede eliminarse, puede simplificarse la constante k, se puede simplificar la raíz cuadrada de 85, por lo tanto el valor de m sería, pues, ¿cuánto? Sería 11. Muy bien, respuesta para la pregunta número 2. Veamos la pregunta número 3. A ver, ¿qué nos indica? Calcula el valor de m sabiendo que es igual a la tangente de psi o la cotangente de phi, ¿no? Ahí está. Veamos, jóvenes, ahí está la siguiente expresión. Tengo un triángulo, ¿no? Como dato, tengo ahí los dos ángulos, jóvenes, phi y el otro psi, y pues empezamos con la resolución. Muy bien, como yo quiero las tangentes, jóvenes, acá de uno y la cotangente del otro, tengo que tener cateto opuesto y cateto adyacente, entonces hay que colocarle, pues, en este caso al lado BA y al lado AC algunas letras, ¿ya? Por conveniencia. Entonces, como yo sé que todos lados son iguales, ahí le pongo A y acá también le pongo A, porque son lados iguales, eso es lo que me indica, ¿ya? Y a este AC le pongo una letra B. Muy bien, ahora sí pongo, pues, lo que me piden, tangente de psi por la cotangente de phi, ¿no? Muy bien, entonces digo la tangente, jóvenes, de este simbolito sería cateto opuesto, que viene a ser B, y el cateto adyacente, que viene a ser 2A, ¿no? Sería B sobre 2A.
por la cotangente, jóvenes, que viene a ser A sobre B. ¿Por qué, jóvenes? Acá está, mira, ¿quién? Vamos a ver para que se vea el color. Ten en cuenta que la cotangente es caco, ¿no? Si el cateto adyacente es A sobre el cateto opuesto, que es B. Acá está, sería A sobre B. Acá se simplifica el valor de B, se simplifica el valor de A, y acá me queda un 1, pues, ¿no? De forma implícita, por lo tanto el valor de M sería ¿cuánto? 1/2. Así de fácil, ¿ya? Bien, problema número 4 nos indica lo siguiente, dice si la tangente de beta vale 1,2 y beta es agudo, calcula el valor de C, ¿no? Ahí está, 5 veces seno de beta menos 6 veces coseno de beta. Muy bien, veamos entonces su resolución. El dato, ¿cuál es? Que tangente de beta es igual a 1,2. Pero ese 1,2 ya te acabo de enseñar que se representa como 12 entre 10. Simplificando, sacándole la mitad, jóvenes, me quedaría que la tangente de beta es 6 sobre 5. Entonces le voy a agregar una constante K, ¿no? Ahí está, constante K, una constante K. Armamos el triángulo, colocamos el ángulo beta de referencia en cualquier lugar y colocamos la tangente. La tangente es coca, ¿no? Opuesto sería 6K, ahí está, el opuesto sería 6K y el adyacente sería, pues, ¿cuánto? 5K. Como está pidiendo, jóvenes, acá en senos y cosenos, entonces necesito la hipotenusa. ¿Y cómo se calcula? Con el teorema de Pitágoras. Le colocamos una letra X y aplicamos teorema de Pitágoras. Digo, X al cuadrado igual a 5K al cuadrado más 6K al cuadrado, ¿no? Me quedaría X al cuadrado igual a acá 25K al cuadrado, acá me queda 36, ¿no? 6 al cuadrado es 36K al cuadrado. Y sumando, acá me quedaría pues 61K al cuadrado, ¿no? Este 2 pasa como raíz, entonces X sería la raíz cuadrada de 61 por K al cuadrado, ¿no? Y el resultado para X sería pues la raíz cuadrada de 61 por K, ¿no? Ten en cuenta que la raíz cuadrada de K al cuadrado es K. Bien, ahí no termina el problema, ten en cuenta que es lo que te piden, el valor de C, ¿no? Digo entonces el valor de C que me están pidiendo está acá. Entonces C sería igual a 5 veces el seno. Y el seno, recuerda de nuevo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Es 6K. ¿Quién es la hipotenusa? Lo que te salió, raíz de 61 sobre K. Colocamos ahí está. ¿Ya? Menos 6 veces el coseno. Y el coseno, jóvenes, es cateto adyacente, recuerda, sobre hipotenusa. Pero tienes que saber, si no, no vas a poder desarrollar ningún ejercicio de este tipo. El coseno de beta, ¿qué cosa es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? 5K. Y la hipotenusa es el valor a calcular. Ahí está. Entonces sería 5K sobre raíz cuadrada de 61 por K. Bueno, podemos simplificar las constantes K. Lo simplificamos y arriba me quedó, mira, 5 por 6, 30, ¿no? Y acá también me quedó 6 por 5, 30, mira. Y como los denominadores, jóvenes, son iguales, me quedó 30 menos 30 sería 0. Y 0 sobre raíz de 61 sería 0, ¿no? Por consiguiente, el valor de C sería igual a 0. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Listo, problema número 5 me indica lo siguiente. En un triángulo ABC, donde B vale 90 grados, o sea, B es el ángulo recto, se sabe que la secante de A vale 2,6. Si el perímetro del triángulo es 60 centímetros, ¿cuál es su área? Veamos entonces la resolución. Voy a dibujar entonces el triángulo rectángulo, pero antes me dicen de dato que la secante de A vale 2,6. Entonces, como ese es el dato, ustedes ya saben que 2,6 se representa como 26 entre 10, le podemos sacar mitad, ¿no? Sería 13 y 5, ¿no? Por lo tanto, la secante de A es 13 sobre 5. Le agregamos la constante K, no te olvides, ahí está. Muy bien, dibujamos el triangulito, ahí está, pero en este caso es un triángulo pintado, ¿no? Porque ten en cuenta que me están pidiendo área, entonces me están pidiendo el área del triángulo, ¿ya? Entonces construimos, yo sé que la secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? Colocamos primero sus vértices, ¿no? En este caso el B, ten en cuenta que B, por dato, me dice que vale 90 grados. Y entonces el otro caso sería A, y acá le ponemos C, ¿no? Esto no interesa el orden, pero dice que la secante de A, o sea, de la secante de A, ¿qué cosa es? 13K sobre 5K, o sea, hipotenusa sobre el cateto adyacente. O sea, que colocamos acá 13K y el adyacente sería él, porque el opuesto sería CB. Entonces colocamos acá 5K. Muy bien, listo. Ahora mira, chicos, acá para hacerlo de forma más rápida, ten en cuenta que este es un triángulo pitagórico, ¿no?
Aplica Pitágoras acá, jóvenes, aplica Pitágoras y te va a salir este valor que está acá. Y lo voy a hacer de forma inmediata, ya para ahorrar tiempo. Te va a salir 12K. Aplicas Pitágoras, repito, y te va a salir 12K. Ahora sí, ¿qué me dice el dato? Que el perímetro del triángulo es 60 centímetros. Entonces, como me están pidiendo a mí el perímetro es la suma de todos los lados de un triángulo, en este caso para esta figura. Entonces suma 13K más 12K más 5K sería igual a ¿cuánto? A 60. Ahí está, colocamos acá, ¿no? Sumas todo y te va a salir 30K igual a 60. K vale ¿cuánto? 2, ¿no? Como yo tengo el valor de K, a mí me está pidiendo el área del triángulo. Entonces el área del triángulo hay que colocar pues una letra, ¿no? En este caso hay que colocarle pues una letra A, ¿ya? Donde me están pidiendo el área. ¿El área cómo se calcula de un triángulo? Base por altura sobre 2, ¿no? Ahí está la fórmula, base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? 5K. ¿Y quién es la altura? La altura va a ser 12K, ¿no? Entonces sería así, ¿no? 5 por 2. ¿Por qué? Porque como la base vale 5K, o sea 5 por 2, pues porque K vale 2. Ahí está 5 por 2. Y la altura vale 12 por K, o sea 12 por 2. Ahí está, 12 por 2. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Bueno, jóvenes, acá podemos nosotros simplificar. Se va el 2. 5 por 2, 10. Y 10 por 12 sería 120, ¿no? Por lo tanto, el valor de A sería 120 centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con centímetros, no te olvides, ¿ya? Entonces sería la respuesta para la pregunta número 5. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado ahí, esperando que se haya entendido la clase de hoy día. Ahora te toca practicar a ti, nos estamos viendo hasta otra oportunidad.